Un saludo tengan todos los amantes del boxeo, les doy la bienvenida a un nuevo programa Gancho de Derecha. Vamos a aprovechar que estamos en un ligero break en cuanto a peleas importantes y vamos a tocar un tema que había tenido pendiente, sobre todo en estos momentos, en que parece que los pesos pesados han resucitado y donde figuras como Deontay Wilder, Anthony Joshua, Luis Ortiz, Joseph Parker le han dado nueva vida a la división en los últimos tiempos. Esto sin contar con hombres como Alexander Povetkin y hasta el inglés Tyson Fury que podrían reivindicarse después de sus problemas de doping y algunos que otros importantes talentos que podrían darse a conocer de un momento a otro. Por tanto, vamos a hablar de la división máxima y vamos a mencionar a los 5 mejores pesos pesados de todos los tiempos. Esta tarea no es nada fácil cuando a través de la historia hemos tenido decenas de boxeadores de altísimo nivel en esta categoría. Pero por tal motivo trataré de limitarme solo a los 5 mejores sin dejar de reconocer que abriré las puertas a la polémica por la diversidad de opiniones que siempre genera una selección de este tipo. Comenzando con el número 5 tenemos a George Foreman, uno de los pesos completos más dominantes de la segunda mitad del siglo pasado, con un balance de 76 victorias y 5 derrotas. Fue 2 veces campeón del mundo, enfrentó a lo mejor de su época, y aunque algunos medios y biografías apuntan a Rocky Marciano o a Mike Tyson como poseedores de los mejores porcientos de knockouts en la historia de los pesos completos, lo cierto es que Foreman posee ese récord con más de un 89%, con 68 knockouts entre sus 76 victorias. Algo extraordinario. Además, otra hazaña de Foreman fue estar retirado durante 10 años y luego regresar con tanta fuerza como antes, obteniendo en esa segunda etapa más de 30 victorias, cosa increíble. Al inicio de su carrera se mantuvo invicto con 40-0 hasta que cayera ante Muhammad Ali en esa memorable pelea en 1974, donde sufrió el único knockout de su carrera y perdió el título. De sus 5 derrotas, 3 de ellas fueron sufridas ya de muy veterano cuando contaba con más de 40 años, pues estuvo peleando casi hasta los 50. En el número 4 tenemos a Rocky Marciano, quien fuera el único campeón de los pesos pesados que se retirara invicto con balance de 49-0 con 43 knockouts. Y aunque soy partidario de considerar siempre los resultados, no lo ubico en una mejor posición, pues Marciano tuvo una carrera muy corta. Podríamos decir que demasiado, solo 8 años de carrera, terminando a los 32 años y haciendo unas 20 peleas o más en sus 2 primeros años de carrera. Fue campeón desde 1952 hasta 1956 y defendió el título 6 veces. Es importante destacar que no enfrentó realmente a rivales tan competitivos como lo hicieron otros pesos completos. Si miramos su historial, muchos de sus rivales presentaron récords muy negativos. Y si bien derrotó a hombres como Archie Moore y Joe Louis, lo hizo siendo estos muy veteranos, sobre todo a un cansado Louis que se retiraría definitivamente con esa derrota. En el número 3 tengo a Mike Tyson, considerado por muchos como el hombre más temido de todos los completos, debido a su agresividad sin par y a su demoledora pegada, posiblemente la mayor de todos los pesados que han existido. Fue el boxeador más dominante en su tiempo. Me refiero a la década de los 80. Si su carrera hubiera terminado en 1989 o incluso en 1990, año en que sufrió su primera derrota, lo hubiera ubicado sin titubear como el mejor de todos los tiempos. En su primer año, que fue 1985, hizo 15 peleas y todas las terminó por nocaut, la mayoría de ellas antes del tercer asalto. Impresionante.
fue el completo más joven en la historia en obtener un título mundial cuando se coronó a los 20 años. Durante los años 90 mantuvo su dominio hasta sus dos conocidas derrotas ante Holyfield. Su récord fue de 50 victorias y 6 derrotas con 44 knockouts. En el número 2 ubico a Muhammad Ali, quien es considerado por una gran cantidad de medios y organizaciones como el mejor de la historia. Ali tuvo un récord de 56 victorias, 5 derrotas, con 37 knockouts. Obtuvo su primer título mundial a los 22 años y en los inicios de su carrera se mantuvo invicto durante más de 10 años con 31 victorias hasta sufrir su primer revés en 1971 contra Joe Frazier, a quien venciera un par de veces más en la famosa trilogía. Entre este año y 1978 sufrió otras 2 derrotas, pero en ambas logró desquites en las revanchas contra Ken Norton y contra Leon Spink. Muhammad Ali prácticamente marcó una era en el boxeo por su estilo boxístico que rompió las barreras de la época al ir más allá de lo tradicional. Ali fue un hombre carismático tanto dentro como fuera del ring y se ganó a una gran cantidad de fanáticos por sus campañas sociales. Era un especialista en vender sus propios combates, poniendo en práctica sus característicos debates y encuentros con sus oponentes. Varias de sus peleas están consideradas entre las mejores de la historia. Se enfrentó a lo mejor de la época demostrando su superioridad. Sus últimas 2 derrotas ocurrieron en el ocaso de su carrera. Ahora vamos a una pausa. Y en el número 1 tengo a Joe Louis, quien reinara durante la primera mitad del siglo pasado. Durante sus inicios mantuvo su invicto con 24 victorias hasta que en 1936 sufriera su primer revés ante el alemán Max Schmeling, a quien derrotara 2 años después en una revancha por nocaut en el primer round y le rompiera 2 costillas en una defensa de título. Ahora bien, no solo yo considero a Louis como el mejor de la historia. La reconocida International Boxing Research Organization también lo ubica como el mejor de todos los pesados de la historia. Además, yo lo ubico en el 1 porque mantuvo el título de campeón mundial pesado durante casi 12 años y eso es un récord. Desde 1937 hasta 1948. Nadie lo ha hecho. Dominó su época más que nadie en el boxeo. Fue invencible realmente y enfrentó a los mejores en una época muy dura para esta división. Sus últimas 2 derrotas, ya en 1950 en adelante, ocurrieron con un Louis cansado y estresado debido a sus problemas con los impuestos, que fue lo que lo obligó a pelear durante esos últimos años. Su hegemonía casi total, su difícil comienzo y sus grandes resultados me obligan a elegirlo como el mejor de todos. Podría seguir mencionando a leyendas en este peso, nombres como Joe Frazier, Larry Holmes, Sonny Liston, Jack Dempsey, Gene Toney, Ken Norton, etcétera, etcétera, etcétera. Podrían haber integrado esta selección, pero precisamente por lo complicado de la misma, lo limité a los 5 mejores. Muchas gracias. Quiero saludar a mis amigos Noelvis Castellanos y a José García. Muchas gracias por visitarme y por dejarme sus comentarios que mucho valoro. Nos vemos próximamente en otro programa Gancho de Derecha.